Estas que ven en sus pantallas son sin duda las imágenes más destacadas de estos últimos días. El Puente del Pilar ha llenado las calles de nuestra ciudad de miles de turistas que han dejado datos de ocupación cercanos al 90%. Ni siquiera la lluvia logró frenar la masiva afluencia de personas a los monumentos más clásicos del patrimonio sevillano. Hubo colas en todos, también en el recién estrenado Acuario de Sevilla, que tan solo durante el domingo obtuvo más de 6.000 visitas. El turismo repunta en nuestra ciudad, ya solo queda que haga lo mismo la economía. Saludos, muy buenas tardes. Es martes 14 de octubre. Arranca aquí este espacio para la actualidad en el Correo de Andalucía Televisión, en el que cada día, cada semana, les estamos contando todo lo que está pasando en Sevilla. Ya saben que pueden seguirnos en directo a través de la web del Correo de Andalucía, www.elcorreoweb.es, y también del Decano Deportivo. Y como no podía ser de otra forma, empezamos pidiéndoles su colaboración, su ayuda, para que nos envíen las imágenes más destacadas o fotodenuncia. Pueden hacerlo utilizando nuestro usuario de Twitter, ya lo conocen, @estapasando_sev, o nuestro hashtag #estapasando. Ahí, como cada día, como cada semana, esperamos sus fotografías, sus imágenes, que se convierten en noticias como estas otras que ahora le adelantamos en el sumario. La exposición El joven Velázquez se inaugura hoy en el Espacio Santa Clara como una muestra del trabajo realizado en torno a la obra La educación de la Virgen, restaurada por la Universidad de Yale. De forma paralela, Sevilla acoge hasta el viernes un simposio de primerísimo nivel sobre la figura del pintor hispalense. La vuelta del botellón a las calles de Sevilla sigue dando de qué hablar. Si hace unos días llegaban las quejas de los vecinos de la Alfalfa, hoy el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, se ha reunido con los del Arenal para abordar una problemática que también le afecta a ellos. La Fundación 11 y Ford han presentado esta mañana el Plan Adapta, un programa pionero en España para facilitar que las personas con discapacidad puedan probar un coche adaptado antes de comprarlo. Etienne Lagrange, piragüista paralímpico, ha realizado una demostración con estos vehículos en Puerta de Jerez. Dos estilos muy distintos para un mismo teatro. El Lope de Vega ha acogido esta mañana la presentación de los espectáculos de Richard Borna, un virtuoso del jazz que ofrecerá en Sevilla su único concierto en España, y el de Sandra Carrasco, que inundará sus tablas con el flamenco de su voz el próximo 28 de octubre. Coria del Río ha vivido este sábado la clausura del año dual España-Japón, con una recreación de la llegada de la expedición nipona denominada Embajada Keicho, con los mismos actores que hace 400 años, las autoridades de Sanlúcar de Barrameda, la Fundación Casa de Medina Sidonia y las autoridades de Coria del Río. La noticia de este martes nos lleva a hablarles de cultura. En unos minutos se inaugura en el Espacio Santa Clara la exposición El joven Velázquez, una muestra que los sevillanos podrán disfrutar hasta el próximo 15 de enero y en la que podremos ver distintas obras como La educación de la Virgen, una de las primeras que realizó el pintor sevillano. 4 siglos después, esta obra de Velázquez vuelve a casa. Velázquez vuelve a casa. La educación de la Virgen, atribuida al pintor sevillano, vuelve a Sevilla 4 siglos después de ser pintada. Esta será la obra central de la exposición El joven Velázquez, que se ha presentado esta mañana en el Convento Santa Clara, donde permanecerá hasta el próximo 15 de enero. En 2010, el comisario de pintura italiana y española John Marciani atribuyó la educación de la Virgen al pintor sevillano, hecho que suscitó la polémica sobre su autoría. Pero no fue el primero. Ya en 1971, el estudiante de Yale, Humberto Rodríguez, había señalado a Velázquez como autor de la obra. Vamos a contar en esta breve presentación la historia de cómo ha sido posible que esto ocurra y cómo un cuadro que se ha pintado aquí hace más de 400 años se ha descubierto y se ha atribuido correctamente a un pintor que nació y pintó en esta ciudad. Tras la polémica, comenzó un proceso de restauración financiado por el Banco Santander y realizado por Ian McClure y Carmen Albendea, ambos procedentes de Yale. Una exposición con Benito Navarrete como comisario, que explica el viaje de la educación de la Virgen desde Yale a su ciudad natal, Sevilla. Respeto absoluto a la labor científica, técnica,
de un proyecto. Desde ese momento hemos trazado una línea de estudio y de trabajo que tiene la excelencia por encima de todo y darle a Sevilla nada más y nada menos que lo que Sevilla se merece. Y esto es lo que hemos intentado desde el principio. De forma paralela a esta, el simposio sobre Velázquez, que se celebrará desde este miércoles hasta el próximo 17 de octubre, con la asistencia de una treintena de ponentes y más de 250 personas de distintas universidades a nivel internacional. Esto ocurría esta mañana en el espacio Santa Clara, donde ya le hemos dicho que en unos minutos se va a inaugurar esta exposición sobre el joven Velázquez. Para hablarnos de este tema, de este cuadro que tanto misterio ha despertado, nadie mejor que nuestro compañero de la sección de Cultura del Correo de Andalucía, Ismael García Cabral, que debutas en este Está Pasando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ismael González. González, te he dicho García. Lo mismo pues González, lo corregimos. Bueno, González. Ismael, te teníamos aquí para hablar de este tema, de la educación de la Virgen, este cuadro. Sí. Que tanto misterio ha despertado, quizás sea lo más destacado de la muestra que vamos a disfrutar hasta el 15 de enero. Sí, sin lugar a dudas es lo más destacado de la exposición. Es una exposición pequeña en formato, pero enorme en contenidos y en importancia. Y no hay que olvidar que además esta es una de las dos grandes aventuras o empeños culturales del Ayuntamiento de Sevilla, del actual gobierno de Zoido. La otra fue la muestra de las Santas de Zurbarán y esta de Velázquez que ahora mismo se está presentando. ¿Qué tiene de especial este cuadro? Pues tiene de especial que es una obra enormemente singular y que además ha estado perdida durante siglos. Es una obra que viajó de Londres a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, en el año 1880, y ahí se quedó prácticamente arrumbada en el archivo de esta universidad sin que nadie le prestara nunca demasiada atención a esa obra. En el año 1971, como bien ha dicho nuestra compañera antes en la locución, hubo un historiador del arte muy joven, además, que dijo, oye, esta obra puede ser de Velázquez, pero nadie le hizo caso. Pasaron los años y en 2010, hace nada, un experto en Velázquez, John Marchery, pone el acento otra vez en la obra y dice, caramba, esta obra realmente me parece a mí que es de Velázquez, y es muy curioso porque además, y termino con este apunte, habla con otro historiador, otro experto, lo llama Salvador Salort, que va a estar, por cierto, en Sevilla dentro de unos días, y le dice, mira esta obra, y este señor, Salvador Salort, dice, estoy temblando, ¿de dónde ha sacado esto? Eso nos hace una idea de lo que supone esta obra, que es de Velázquez desde hace 4 siglos, pero realmente parece que solo tiene 5 años, ¿no? que acaba de nacer. Aparte de la educación de la Virgen, ¿qué otros cuadros, qué otras obras pictóricas podemos decir? Pues decía que la exposición es pequeña en formato, puesto que la obra se pone en diálogo por primera vez, además, con otras 3 piezas que tienen mucho en común con ella. Por un lado, la imposición de la casulla San Ildefonso del propio Velázquez y que es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. Por otro lado, también tenemos una Sagrada Familia de Luis Tristán, y de otra obra homónima del pintor Juan de Roelas, también una educación de la Virgen. Hay que recordar que Tristán y Roelas fueron los maestros de Velázquez, en los que bebió, quizá, para efectivamente, uno era manierista, otro era naturalista, él tomó de los dos y creó su propia educación de la Virgen. Bueno, pues enseguida seguimos hablándoles de esta muestra de Velázquez y de más actos que se van a celebrar en torno a la figura del pintor en nuestra ciudad, pero ha habido otras personas que han participado de la inauguración de esta mañana y que han querido valorar esta obra de la educación de la Virgen, el alcalde de Sevilla y también el representante del Banco Santander, responsable de la financiación para la restauración de esta obra. Ha sido un camino en el que la voluntad de la excelencia y de la excepcionalidad ha estado siempre presente. Y no hay nada más excepcional y más excelente que traer desde la Universidad de Yale a la educación de la Virgen de Diego Velázquez para que todos los ciudadanos puedan admirar no solo la maestría, sino al mismo tiempo la precocidad de nuestro más universal artista y al mismo tiempo que supusiera un encuentro emocionante con el modelo que fue objeto de la inspiración de nuestro pintor. Tras ese proceso de limpieza inicial, se realizó un estudio en profundidad del cuadro. Se estudiaron los materiales que se habían empleado y se intentó estudiar cómo se realizó para poder comparar esta obra con otras obras de Velázquez. Como saben ustedes, el Banco Santander ha colaborado financiando el proceso de estudio, restauración y exposición de uno de los cuadros que se exponen en esta muestra, la educación de la Virgen. Hace 5 años, nuestro anterior presidente, don Emilio Botín, visitó la Universidad de Yale por primera vez
y le propusieron colaborar en el proceso de restauración de lo que por entonces era una obra del Renacimiento español que había sido encontrada hacía algunos años en una de sus bodegas, titulado La Educación de la Virgen. Bueno, paralelamente a la exposición de esta mini exposición en la que el cuadro central va a ser la Educación de la Virgen, se va a celebrar desde mañana, Ismael, un simposio dedicado a la figura de Velázquez. El dato más estremecedor, más destacado, 250 profesionales investigadores a nivel mundial que vienen a Sevilla a hablar de quizás su pintor más insigne. Sí, son 30 los que estarán físicamente en Santa Clara, pero alrededor de este simposio hay hasta 250 personalidades implicadas en poner en valor no solamente esta obra concreta, la Educación de la Virgen, sino toda la trayectoria del Velázquez I, que es quizás el más desconocido. El joven Velázquez. El joven Velázquez. ¿Qué va a aportar al descubrimiento de la figura de Velázquez? ¿Qué crees que puede aportar este simposio? Pues yo creo que mucho, porque ciertamente es esa etapa del pintor la más poco abordada por la historiografía y la menos valorada incluso. Se piensa que todavía pueden existir incluso una decena de obras ahora mismo que están guardando el sueño de los justos y que algún día pueden salir a la luz y pertenecen precisamente a esa época de la que hablamos. Ismael, aprovechando que te tenemos aquí, antes de dejarte seguir trabajando en la redacción, esta exposición que vamos a vivir en el Espacio Santa Clara, unida a este simposio y a la importancia de la figura de Velázquez en Sevilla, ¿no? ¿Hacemos los sevillanos o ha hecho Sevilla lo suficiente para proyectar turísticamente a nivel internacional a Velázquez en nuestra ciudad, para atraer al turismo vinculado a la figura de Velázquez? Bueno, yo creo, Mario, que no, que es una de esas figuras que siempre están ahí, que se asocian desde luego con nuestro acervo, pero no se ha puesto en valor suficientemente. Incluso hubo tiempos en los que se hablaba de crear un museo Velázquez. Bueno, quizá eso sea excesivo porque la obra de Velázquez está hoy muy diseminada y hay muy buena obra en el Museo de Bellas Artes, pero en todo caso yo creo que, aparte de esta iniciativa, que es fundamental y que va a estar en el Espacio Santa Clara hasta el 15 de enero, se pueden trazar, por ejemplo, rutas velazquistas por la ciudad para conocer más, para hacer más cercano a esa figura de la que muchos sevillanos solamente piensan que hay unas cuantas obras en las paredes de Bellas Artes y supuso mucho más para esta ciudad. Nos queda mucho por aprender, no solo de Velázquez, sino de otras personas muy relevantes en la historia de nuestra ciudad. Duda. Gracias, Ismael, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Te esperamos pronto, cuando quieras. Cuando queráis. Muchas gracias. Nosotros dejamos la cultura momentáneamente a un lado, cambiamos de asunto y le hablamos de turismo. Acaba de finalizar el Puente del Pilar. Los empresarios tenían muchas expectativas puestas en estos días. El resultado, casi un 90% de ocupación hotelera y, lo que es más importante, 8 puntos por encima de la misma fecha del 2013. Las predicciones meteorológicas anunciaban alerta naranja, pero lo cierto es que este Puente del Pilar el turismo ha llenado las calles sevillanas. Fin de semana por la Catedral, en las setas de la Encarnación, a pesar de las fuertes lluvias, de los paraguas y los cielos grises. La previsión que manejaba la Asociación de Hoteleros colocaba las reservas en un 88% de media, una cifra que se ha cumplido superando en 8 puntos la de la festividad en 2013. Pero además de los monumentos clásicos ha surgido una nueva parada obligatoria en la capital hispalense, el acuario. 8.000 visitantes el fin de semana pasado. Las colas son habituales en sus puertas abiertas desde el 30 de septiembre. Un acuario al que no dejan de llegar nuevas especies y para el que aún no existe la venta de entradas a través de Internet, pero que estará disponible próximamente. Hablamos de un tema mucho más local. A pesar de las reuniones que se han mantenido, la situación en la alfalfa sigue siendo la misma de la que le venimos hablando en los últimos días. Sigue la botellona, siguen las reuniones entre las partes y, sobre todo, la falta de descanso de sus vecinos. Las que están viendo ahora son fotografías de la plataforma alfalfa degradada de este Puente del Pilar en Sevilla. Hablan por sí solas. Solo con ellas mismas verán que las noches de lluvia son el único remedio para acabar con la masificación en sus calles y, lo más importante, para permitir a sus vecinos que descansen. Se quejan estos vecinos de la alfalfa, pero no son los únicos en Sevilla que se quejan. También los de la zona del Arenal, que denuncian las concentraciones que se producen cada noche, especialmente los fines de semana en sus calles. Con ellos se ha reunido Juan Espadas, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que denuncia que el Ayuntamiento concede licencia de apertura para locales que luego se transforman en bares de copas. En un lugar, el Arenal, zona saturada por ruido, en el que no se permite la apertura de más locales de este tipo. Contra la movida, Espadas pide el cumplimiento de la normativa y el respaldo municipal a unos vecinos que, dice,
no pueden estar constantemente en guerra con los hosteleros. No se pueden mantener situaciones de ilegalidad, porque se producen concentraciones de personas junto a establecimientos que de por sí no reúnen los requisitos de licencia y de legalidad adecuados. No se pueden dar ni más licencias, ni se pueden hacer o abrir nuevos establecimientos que bordean la legalidad, como lo sabemos perfectamente, abusando del título de un establecimiento, acaban siendo en definitiva o bares de copa o establecimientos que no tienen licencia ni deberían tenerla porque están en zonas que ya están concentradas de establecimientos. La Fundación ONCE y FOR han presentado esta mañana en Sevilla el Plan Adapta, un proyecto que permite a las personas con discapacidad probar los vehículos antes de acceder a su compra. Una iniciativa que ha tenido a 2 cicerones de lujo, 2 deportistas paralímpicos españoles que han probado los coches en la Puerta Jerez. La discapacidad no está en las personas, sino en los espacios que nos rodean. Así lo ha afirmado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, durante la presentación del Plan Adapta esta mañana. Un programa pionero que han puesto en marcha Ford, su red de concesionarios Ferrimóvil y la Fundación ONCE, dirigido a las personas con movilidad reducida para facilitarles que puedan probar un coche adaptado antes de comprarlo. Y el Plan Adapta tiene como objetivo el conseguir que todas las personas con discapacidad pues también tengan derecho a probar un coche y también adquirir esos vehículos pues con la ayuda que podemos prestar todas las entidades que estamos colaborando en este proyecto. La iniciativa, en vigor desde el pasado 22 de enero, ya ha recorrido distintos lugares de la geografía española, pero ha comenzado su andadura andaluza en Sevilla. La ONCE tiene sus planes fundacionales que la ONCE le encarga en la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Y para ello es necesario hacer formación y empleo, pero también la accesibilidad. Dentro de la accesibilidad, lógicamente, el transporte adaptado ha sido siempre una prioridad de la Fundación. Hemos encontrado en Ford, y luego lo diré en mis palabras, pues una facilidad para poder llegar y ahora, o hasta ahora, los coches se compraban por catálogos sin que el usuario pudiera ver la accesibilidad. Desde hoy y hasta el próximo 18 de octubre, las personas interesadas en probar un vehículo adaptado podrán hacerlo en las instalaciones de Ferrimóvil Sevilla. Todos tenemos la misma oportunidad a la hora de desplazarnos en un vehículo. Hoy ya es posible. Hablándoles de coches y circulación, hay otros vecinos de Sevilla que han elevado su voz por los excesivos ruidos que sufren en la zona de la Ronda Urbana Norte. Con ellos se reunía de nuevo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, para exigir el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de 2011. Espadas, además, ha indicado que nada se sabe de la pantalla vegetal con la plantación de árboles, ni tampoco de medidas disuasorias de bajo coste reclamadas, como son la instalación de placas limitadoras de velocidad o de radares disuasorios. Espadas ha exigido al Ayuntamiento una solución que, según él, podría pasar por el desvío del tráfico pesado de la Ronda Urbana Norte a la Supernorte. Que se le explique por qué no es posible señalizar en el inicio de esa Ronda Urbana Norte como vía urbana, que es el que los vehículos pesados, los camiones, vayan por otra vía, por la Ronda Supernorte y no tengan que entrar por aquí. Esto generaría menos congestión de tráfico, pero sobre todo muchísimo menos ruido. Y es una medida que evidentemente se debe cumplir, porque no olvidemos que el Ayuntamiento tiene una obligación legal de reducir el impacto de la contaminación acústica en esta zona. Les hablamos ahora de un suceso que ocurría este fin de semana. Conocíamos el robo de varios de los instrumentos de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito, instrumentos que todavía siguen buscando. Desde la banda se solicita la colaboración ciudadana para encontrar pistas o estos instrumentos. Se han contabilizado la desaparición de una corneta Tizona, un trombón Yamaha y 2 trompetas J. Michael en si bemol plateada. Lo más grave es que los ladrones tenían preparados otros instrumentos para continuar con los robos durante el fin de semana. Si alguien los localiza o tiene alguna pista, podemos colaborar con ello a través de su Twitter, @sangresanbenito. Ya saben que esperan la colaboración ciudadana. Y un par de apuntes. En unos minutos, todos los hermanos mayores de las cofradías de penitencia de Triana y Los Remedios van a firmar un manifiesto en contra del aborto en el Centro de Orientación Familiar de la calle Ardilla. Y a las 7 de la tarde sepan también que comenzaba la presentación del libro del informe sobre las obras de caridad de las hermandades de Sevilla. Atentos porque han revelado datos muy importantes que mañana le ampliaremos en este informativo.
Abrimos página cultural. Dicen los más vanguardistas que el jazz y el flamenco tienen mucho que ver, al menos porque es necesario sentirlos para poder interpretarlos. En el Lope de Vega se han puesto hoy en liza ambos estilos con la presentación del espectáculo de Richard Bona, que se va a celebrar en unos minutos en este teatro, y de Sandra Carrasco, que nos traerá todo el flamenco de su voz a finales de este mes de octubre. Richard Bona, nacido en un pueblo de Camerún, en una familia de cantantes, tocaba el balafón con apenas 4 años y aprendió por sí mismo a tocar la guitarra. De ahí en adelante, música africana, jazz y fusión, un recorrido por todo el mundo en el que hoy, por primera vez, hace parada en Sevilla. Eternal question, what I do, I play music, and somebody put the record out, so that somebody is in a working process now. Dice, yo lo que hago es música, entonces bueno, simplemente estos procesos productivos y tal acaban sucediendo, pero yo no soy el mago de cuando sale o deja de salir. Su concierto abre el nuevo ciclo de jazz en el Teatro Lope de Vega, que contará con otras 9 actuaciones hasta junio del próximo año. La presentación ha estado acompañada de Sara Carrasco, que actuará el próximo día 28. Y estoy en proceso de aprendizaje, esto nunca acaba, de hecho creo que acaba de empezar. Y creo que ahora es cuando me siento con la oportunidad de ofrecer lo que voy aprendiendo, que es un aprendizaje que viene del placer por la música. La artista ha publicado este año su segundo disco, Océano. En su concierto presentará su particular recorrido por el tango, la bossa nova y el bolero, y será, según ella misma afirma, de corazón, de todo corazón. ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Miramos ahora a la provincia, la localidad de Coria del Río, donde este fin de semana se ha clausurado el año dual España-Japón. Nada mejor que hacerlo que rememorando lo que ocurría hace 400 años, el desembarco de la expedición nipona en la localidad sevillana. Coria del Río ha vivido un día histórico. Numerosas autoridades y destacados empresarios japoneses se han dado cita en la localidad sevillana para despedir por todo lo alto el año dual España-Japón y con él la conmemoración del 400 aniversario de la llegada de la embajada Keicho al municipio. Para la ocasión se ha recreado el último trayecto de la expedición desde Sanlúcar de Barrameda hasta Coria en el buque Falcao, en el que han estado presentes, entre otros, el embajador de Japón en España o el presidente de Mitsubishi. Ahora en octubre se cumple ese 400 aniversario y evidentemente para Coria es un aniversario muy especial, sobre todo porque tenemos aquí pues a 637 japoneses. El último nació el martes pasado y por lo tanto sigue creciendo la familia de japoneses de Coria y por lo tanto nuestra vinculación con el pueblo japonés tiene que seguir creciendo también. He podido imaginar acerca de lo que pudieron vivir los miembros de la embajada Keicho hace 400 años. Recordemos que ellos no solo navegaron por este río para llegar a donde estamos ahora. Japoneses y japones de Coria del Río simbolizan el reencuentro de dos civilizaciones que reanudan juntas un camino que se inició hace 400 años, una puerta abierta al futuro de las relaciones entre Coria del Río y Japón que piensan seguir fortaleciendo porque constituyen una seña de identidad de nuestro pueblo y de su pueblo. A partir de hoy, el compromiso queda escrito y firmado en japonés y en español, Coria del Río y Japón. Y un último apunte en la provincia, el hombre de 65 años herido el pasado sábado tras caerle un ladrillo en la cabeza que le fue arrojado desde una 4ª planta por un menor, ha fallecido en el día de hoy. La Guardia Civil ya tiene localizado al autor de los hechos. Llega el tiempo de deportes que como cada día nos traen nuestros compañeros del Decano Deportivo. Antonio Viola, buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hay que felicitar al Sevilla que cumple 109 años de historia. Ahí es nada, ¿no? Le ha tocado soplar muchas de las velas que se han colocado en esa tarta. Una tarta cargada de ilusión, la que simboliza estos 109 años de historia. Ahí es nada, una historia marcada por muchas cuestiones, pero sobre todo por los últimos títulos que dan lustre y mucho a las vitrinas del viejo Estadio de Nervión. Hoy, para celebrar este cumpleaños, el Sevilla ha organizado una serie de actos con sus aficionados, algunos sorprendidos hoy por la calle, veían como el autobús del club los recogía, los llevaba hasta la tienda,
oficial del estadio, donde esperaban jugadores de la primera plantilla para compartir una jornada muy bonita, también con los que verdaderamente tienen que celebrar, con sus aficionados. Cuentan las lenguas antiguas, un 14 de octubre nació una ilusión. Así reza el himno del centenario del Sevilla y así lo canta la grada al unísono como oda al sevillismo. El club nervionense cumple hoy 109 años y para celebrarlo ha programado una serie de actos dirigidos a sus aficionados. Si ayer fue jornada de puertas abiertas al tratarse de un día festivo, hoy lo más llamativo ha sido el itinerario que ha realizado el autobús oficial del club. Un recorrido de 90 minutos por la ciudad en el que ha ido recogiendo a los sevillistas que se encontraban a su paso. La parada final tenía lugar en la tienda del Estadio del Sevilla, donde Gameiro y Carrizo esperaban para firmar autógrafos a los seguidores. Por la tarde será el turno de Barbosa y Vitolo. Bueno, pues esto era lo que ocurría en esa celebración, en ese paseo que ha tenido el autobús oficial del equipo para ir recogiendo aficionados que después, como han visto, tenían ese encuentro con Carrizo y con Gameiro. Por la tarde estuvo también Vitolo en el mismo acto. Un Sevilla que no solo está de celebración, sino que además sigue trabajando, que tiene que ir recuperando los internacionales que tiene dispersos por diversos puntos de la geografía mundial debido al parón de selecciones en el que todavía nos encontramos inmersos, y eso que el partido ante el Elche está a la vuelta de la esquina. Hacemos un breve resumen de cómo se encuentran en este momento todos esos jugadores que se han marchado, algunos ya están aquí y otros todavía tienen que llegar. Los internacionales del Sevilla durante este parón de Liga han tenido una participación importante con sus selecciones, ya sea por goles, por el juego desplegado, por minutos en el terreno de juego o por el papel desempeñado en el combinado nacional. Esta delegación sevillista ha obtenido buenos resultados. El más destacado ha sido el colombiano Carlos Vaca. El delantero cuajó una muy buena actuación en la victoria del combinado cafetero ante El Salvador y fue el autor de 2 goles. El polaco Krychowiak fue uno de los jugadores que más brilló en su encuentro contra Alemania, a la que vencieron por 2-0. Envia, otro de los futbolistas de moda, disputó los 90 minutos con Camerún en el partido que les enfrentaba con Sierra Leona. El joven de Lofeu fue titular con la sub-21 en el empate con Serbia, en la ida de la eliminatoria que da el pase al europeo de la categoría. El mediocentro Ever Banega anotó el primero de los 7 tantos con los que Argentina venció a Hong Kong. Por su parte, el guardameta Beto no estuvo en el 11 inicial de Portugal ante Francia. Bueno, pues no, eso es lo que habían hecho hasta hoy. Recuerden que hace tan solo unos minutos ha terminado el partido para la selección española sub-21. Ha participado Gerard Deulofeu después de ese empate 1 en la ida. Queda apeada España, ha perdido 2-1. Un gol prácticamente en el último minuto le deja apeada de esa opción olímpica y por supuesto también de disputar esa Eurocopa de selecciones sub-21. Una pena para el combinado nacional, un equipo en el que entre otros estaba Alberto Moreno, Isco, futbolista del Real Madrid, o el propio Gerard Deulofeu, jugador cedido por el FC Barcelona en el Sevilla. Banega volvió a marcar con su selección, al igual que Carlos Vaca, que como han visto va como un tiro con la selección cafetera. Pero el trabajo sigue, como decíamos, y los que no se han marchado tenían que trabajar. En el día de hoy lo han vuelto a hacer en la Ciudad Deportiva. Al término, Nico Pareja era el encargado de atender a los medios de comunicación. Pide algo muy concreto para este cumpleaños que está viviendo en el Sevilla Fútbol Club. Y si tuviéramos una tarta al soplar las velas, ¿qué pedirías de regalo? Ganar al Elche. Hoy por hoy es lo que nos toca. Bueno, es lo que toca, ¿no? Ganar al Elche, algo que además no se ha hecho en mucho tiempo. Hacíamos un resumen en el Decano Deportivo de cómo habían sido esas visitas históricas al estadio ilicitano. Pero antes de terminar con el Sevilla, ayer en el descuento, en este mismo platón, en esta casa, tuvimos la oportunidad de revivir la entrevista que ha concedido José María del Nido Carrasco, vicepresidente de la entidad de Nervión, a esta casa. Ojo, porque no deja indiferente a nadie sus declaraciones, sobre todo cuando tiene que hablar de lo claro que esta entidad pone el listón para esta temporada. No da miedo, ni mucho menos, hablar de Champions. No, nosotros, como comprenderás, no nos da miedo ni pronunciar la palabra Champions ni hablar de ganar un título, porque nos hemos clasificado para la Champions y hemos ganado títulos. Pero la realidad es que no vale de nada hablar de Champions en la jornada 7, lo que vale es de pensar en que tenemos que ganarle al Elche, y cuando acabe el Elche pues tenemos que pensar en que tendremos que ganarle al Villarreal y así sucesivamente, porque no vale de nada ahora hablar de cuarto puesto. Un José María del Nido Carrasco que no solo habló de la actualidad deportiva, repasó también cómo se encuentra su padre, hasta el momento no lo había hecho, para decir que entre otras cosas el hombre está viviendo una situación particular, pero que disfruta desde ese punto en el que se encuentra,
del Sevilla Fútbol Club, de su equipo de toda la vida. También nos comentaba un deseo que tiene, a pesar de su joven edad, quiere ser presidente del Sevilla, aunque confesaba también que no es el momento y que su apoyo es absoluto hacia la figura de José Castro, actual presidente de la entidad. Cambiamos de tercio y hablamos del Real Betis Balompié, y lo hacemos hablando precisamente de su entrenador. No está viviendo, ni mucho menos, Julio Velázquez, su momento más dulce dentro de la entidad heliopolitana. Ayer, a través de nuestra web, en el descuento, lanzábamos una encuesta para conocer qué piensan, qué opinan los aficionados verde y blancos sobre la continuidad o no de Julio Velázquez. Recuerden que en el último partido de Liga, en ese empate a 0 ante la Unión Deportiva Las Palmas, la gente comenzó a pedir la destitución de Julio Velázquez. Pues bien, en esa encuesta el resultado ha sido abrumador, además de un montón de comentarios, ya están viendo ahí el gráfico. El 80% de los votantes piden que se marche Julio Velázquez. Y Julio Velázquez estuvo con nosotros y atendió a las cámaras de esta casa en una entrevista que pudimos ver también anoche en el descuento, aquí en el Correo de Andalucía Televisión, en la que habla precisamente no solo de su continuidad, sino también de qué es lo que quiere para este Real Betis Balompié. Se habla mucho del estilo de juego. Vale que todavía hay que desarrollarlo más y tal, pero para que la gente tenga claro, no lo que hemos visto hasta ahora, sino cuál es el objetivo real de Julio Velázquez. ¿Qué Betis es el que quiere Julio Velázquez? Por encima de todo que... contragolpe, un Betis de toque, un Betis que consiga resultados. Esa es la realidad. Bueno, pues la realidad también es que a día de hoy no ha conseguido los resultados, por lo menos los que se esperaban. Mañana hay un nuevo partido, estamos en la previa de lo que va a ser la tercera eliminatoria de la Copa del Rey para el Real Betis Balompié. Será en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 10 de la noche y ante el Lugo. Para ese partido no va a poder estar Xavi Torres, que continúa con problemas. Parece que una lesión anterior le está provocando una calcificación que impide su recuperación total y absoluta. Y ojo, porque se podría alargar en el tiempo y perderse no solo este partido, además de los que ya se ha perdido, sino también parte importante de la temporada. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero preocupación por el centro del campo. Ya dijo ayer también Julio Velázquez con los compañeros de Radio Sevilla que incluso se plantearía reforzar esta posición en el centro del campo si la cosa sigue estando igual. Como también sigue estando complicada en defensa. Ya saben que Damián Perkis fue expulsado en el último partido. Pues bien, el Real Betis Balompié, a través de su servicio jurídico, ya ha puesto en marcha la maquinaria para recurrir, para intentar quitar la primera de las dos amarillas que viene el partido. Esta evidentemente no, fue bastante clara, de hecho ocasionó la segunda cartulina y por tanto la expulsión del franco-polaco en el partido ante Las Palmas. Veremos a ver qué ocurre con esa reclamación, pero lo cierto es que en la última ocasión en la que el Betis recurrió una cartulina amarilla fue en Ndiaye y le fue retirada. Pendientes estamos también para ver cómo regresa Ndiaye de esa convocatoria con su selección, la de Senegal, y pendientes vamos a estar porque se estrena mañana en Eurocup nuestro equipo de baloncesto. El Club Baloncesto Sevilla se tiene que enfrentar al EVE Basket Oldenburg, en lo que va a ser su 9ª participación europea. Le deseamos toda la suerte a nuestro equipo de baloncesto, que sabes que no ha empezado muy bien en la ACB, pero que seguro va a remontar el vuelo y además en una competición que ha dado una gran alegría hace 3 temporadas, llegando incluso a la final, como es la Eurocup. Seguro que remonta. Gracias, Antonio. Te esperamos mañana. Gracias, Mario. Mañana más. Es tiempo del tiempo, se acaba la tregua, vuelven las lluvias. Para este miércoles 15 de octubre, la web eltiempo.es, dirigida por el meteorólogo José Antonio Maldonado, prevé que tras el pequeño paréntesis de hoy, regrese la situación de inestabilidad a toda la provincia de Sevilla. Los cielos amanecerán nubosos o muy nubosos, con probabilidad de que se produzcan algunas precipitaciones que, en todo caso, serían débiles y de poca consideración. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso que localmente podrá ser moderado, quedando las máximas en torno a los 23 grados y las mínimas entre los 12 y los 15 grados. Los vientos serán del suroeste y oscilarán de flojos a moderados. Y hoy, como cada martes a las 10 de la noche, tienen una cita en esta casa con La Pasión, programa que dirige y presenta Víctor García Rayo, con la colaboración de Manuel Esteban y la participación de Adelaida Fernández Palacios en las redes. A 4 días para la elección del pregonero, la papeleta debatirá sobre el perfil ideal del pregonero o el lugar en el que debe celebrarse el evento, entre otros aspectos. Además, hablaremos de la salida en Rosario de la Virgen de la Europa,
de La Milagrosa y su cercano nombramiento como Hermandad de Penitencia, las salidas de este fin de semana y también la Veracruz de la localidad de Albaida del Aljarafe. Todo eso y mucho más a las 10 de la noche en el Correo de Andalucía Televisión, donde la pasión no acaba. Y le ponemos el punto y final a este informativo con un poco de música. Hoy nos llega de la mano de Richard Bona, que ya le hemos adelantado que en unos minutos pisará las tablas del Teatro Lope de Vega para ofrecernos su música y su voz, que mucho tienen que ver con el jazz y el jazz fusión de nuestros días. Bona Fide es lo más reciente de este vocalista. Con Richard Bona y su música les dejamos. Volvemos mañana a las 8 de la tarde para seguir contándoles lo que está pasando en Sevilla. Sean felices y que pasen buena noche. Tululu te kwa mwato Molo winde veneni